Es muy frecuente que lleguen pacientes con el siguiente motivo de consulta. Doctor, estoy teniendo crisis de ansiedad. Siento que no puedo respirar, se me oprime el pecho, me ahogo, siento que me voy a morir, siento que me voy a caer, tengo mareos, me siento triste, me la paso llorando todo el tiempo, tengo ganas de salir corriendo. Si te identificas con estas situaciones, tal vez te interese ver este video, donde te voy a explicar qué son los ataques de pánico, cómo se producen y cómo superarlos de una vez por todas en tu vida. Mi nombre es Juan Roberto, soy psicólogo, con formación en terapia regresiva e hipnosis clínica y con 20 años de experiencia ayudando a personas a superar sus dificultades emocionales y de conducta. Tal vez la primera reacción de una persona que sufre ataques de pánico es luchar contra ellos, querer que no llegue. Sin embargo, esto produce una paradoja, porque la persona mientras más lucha contra la ansiedad, más se incrementa. Entonces, el camino para superar la ansiedad y los ataques de pánico no es luchar contra ellos, es comprender qué es lo que sucede, cómo se produce y de esta manera poder superarlos de manera efectiva. Cuando una persona está sufriendo ataques de pánico, usualmente le llegan estos dos pensamientos a la cabeza. El primero es, ¿me voy a morir o me está pasando algo grave? Y el segundo puede ser, me estoy volviendo loco. Estos dos pensamientos lo que hacen es que refuerzan e incrementan los ataques de pánico, porque estos dos pensamientos están incrementando la sensación de miedo, de que algo malo va a pasar. Y debemos recordar aquí algo, el miedo es el combustible del cual se alimenta la ansiedad. Los ataques de pánico pueden llegar a ser tan incapacitantes que las personas dejan de vivir sus propias vidas y se encierran en el miedo y la angustia. Lo curioso es que entre más evitan vivir sus vidas, más se incrementa el miedo. Entre más se encierra, más aumentan los ataques de pánico y la ansiedad. Voy a comentarte dos casos. Me acuerdo de Luis, un señor de más o menos 40 años, cuyo oficio era ser transportador. En un viaje, a mitad de camino, me decía que llevaba más o menos 6 horas de recorrido, tuvo un ataque de pánico. Obviamente esta persona no sabía qué era lo que le estaba pasando. Buscó el primer hotel, paró ahí, llamó a su esposa, dejó el camión y a partir de ese momento dejó de conducir. Cuando esta persona llega a la consulta, llevaba varios meses sin conducir, llevaba varios meses buscando ayuda. Inclusive esta persona fue víctima de estafa porque en su comunidad, que tenía ciertas creencias religiosas o místicas, le dijeron que estaba sufriendo de brujería. Entonces, y a esta persona le cobraban un montón de plata, supuestamente por deshacer el trabajo que le habían hecho. Esta persona simplemente lo que tenía era un ataque de pánico, pero ella no lo sabía. Y eso es algo muy frecuente, que las personas no saben lo que les está pasando. Entonces empiezan a buscar ayuda en un lado y en el otro. Muchos pacientes cuando llegan a la consulta han pasado por médicos, han pasado por el bioenergético, por el chamán, por el sacerdote, por el brujo, han ido a uno y otro lado. Se les ha engañado, se les ha dicho otras cosas, porque las personas tienden a hablar de esto que les está pasando. Y les digo una cosa, las personas pueden actuar de buena fe, pero no tienen el conocimiento. Entonces si le preguntan a la hermana les va a decir lo que a ella le parece, o si le pregunta al tío, o al primo, o al sobrino. Y todo esto lo que hace es que la persona se confunda cada vez más y no sepa qué es lo que tiene. Entonces esto genera más miedo, genera más angustia y los ataques de pánico se siguen presentando. Otro caso es el de Carlos. Esta persona trabajaba en instalación de redes eléctricas. Empezó a sufrir ataques de pánico y cada vez que tenía que subirse a una de estas torres, imagínense la altura, experimentaba un ataque de pánico. Sentía que se iba a morir, que no podía respirar, que se iba a ahogar. De urgencia lo llevaban hacia el hospital. Y apenas llegaba al hospital, apenas pisaba el hospital, automáticamente todas las sensaciones desaparecían. Se imaginarán entonces cómo estaban de contentos los jefes. Bueno, vamos a hablar ahora cómo se originan los ataques de pánico y cómo superarlos. Primero, vamos a definir lo que es un ataque de pánico. Es una manifestación extrema de un trastorno de ansiedad. Es decir, la persona que sufre un ataque de pánico tiene de base un trastorno de ansiedad. En el ataque de pánico
se experimentan sensaciones físicas muy intensas, como son la taquicardia, la opresión en el pecho, la sensación de ahogo, la sensación de mareo, sudoración, temblores. Por otro lado, se experimentan sensaciones de miedo, zozobra, angustia, ganas de salir corriendo. Entonces podemos definir que el ataque de pánico tiene dos componentes. A nivel físico, sensaciones corporales muy fuertes, muy intensas. A nivel psicológico, sensación de intenso miedo. Entonces vamos a distinguir sensaciones físicas y sensación intensa de miedo. Y ojo a lo que estoy diciendo. Estoy utilizando la palabra sensación y esto es muy importante entender. Son sensaciones de que la persona se está ahogando. La persona siente que no puede respirar y que se está ahogando. Pero en realidad la persona sí está respirando. Entonces, por lo tanto, son sensaciones. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de la rasquiña. La rasquiña es una sensación, la sensación de que te rasca. Supongamos que a ti te está rascando la mano derecha. Es una sensación. ¿Es una sensación incómoda? Sí. ¿Molesta? Sí. ¿Desagradable? Seguramente también. Ahora yo te pregunto, ¿esa sensación te puede matar? ¿Esa sensación realmente te puede hacer daño? La respuesta es que no. ¿Te incomoda? Sí, pero no te puede hacer daño más allá de sentir esa incomodidad. Lo mismo sucede con todas las sensaciones físicas que experimenta una persona en un ataque de pánico. Son simplemente sensaciones. Y una sensación no te puede hacer daño. Una sensación no te puede matar. Entonces, ¿estas sensaciones son incómodas? Claro que sí. Pero aquí está la primera clave que yo te voy a enseñar. Estas sensaciones son inofensivas. Y quiero que te grabes esto en tu cabeza. Todas estas sensaciones que tú puedas experimentar en un ataque de pánico son inofensivas. No te pueden hacer ningún daño. No te pueden matar. Son sensaciones y nada más. Igual que la rasquiña. Entonces, la primera clave para superar los ataques de pánico es comprender que estas sensaciones, vuelvo y te repito, son inofensivas. Porque aquí está la clave para superar los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque un ataque de pánico tiene de fondo un trastorno de ansiedad. Y la emoción que alimenta la ansiedad es el miedo. Mientras tú sigas sintiendo miedo, vas a seguir experimentando ataques de pánico. Mientras tú le tengas miedo a esas sensaciones que llegan, tú vas a seguir experimentando ataques de pánico. Cuando tú comprendes que estas sensaciones son inofensivas, que no te pueden hacer ningún daño, en ese momento dejas de alimentar la ansiedad. Y por tanto, ahí está la clave para eliminar los ataques de pánico. ¿Te queda claro? Bien, prosigamos. La segunda clave para superar los ataques de pánico es un principio básico. En lo que tú enfocas la atención, lo vas a incrementar. Claro, es muy común entonces que cuando la persona experimenta estas sensaciones físicas, molestas, desagradables, toda su atención se lleva a las sensaciones. Al estar centrada la persona en las sensaciones, estas sensaciones se incrementan. Y como la persona está pensando que se va a morir, que le puede dar un infarto, que se va a caer, que le está pasando algo grave, pues esto está generando más miedo y por tanto está alimentando esa ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda clave es, sabiendo ya que estas sensaciones son inofensivas, tú les vas a quitar tu atención. Vas a dejar de enfocarte en esas sensaciones físicas que tú estás experimentando. Las vas a sentir, no te digo que no, pero tú ya sabes que no te van a hacer daño, que no te pueden hacer daño. Entonces simplemente no les vas a prestar atención. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera clave y tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú ya entiendes que esas sensaciones son inofensivas, por lo tanto, cuando las sientas ya no les vas a prestar atención. Lo siguiente que tienes que hacer es simplemente seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Básicamente, tienes que ocuparte en tus cosas. Cuando tú te ocupas de tus cosas, sigues haciendo lo que estás haciendo a pesar de tener esas sensaciones. Ya sabes que no te van a hacer daño, puedes continuar con tu vida y los ataques de pánico
pierden toda la intensidad. Te voy a colocar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes una vecina. Es una vecina molesta, cansona, fastidiosa. Esa vecina se llama ansiedad. Tú estás en tu casa, muy cómodo, muy tranquilo o tranquila. De pronto, toc, 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 llegan a golpear a tu casa. Tú miras por la ventana, dices, uy, esa vecina. No, qué fastidio, esa es muy cansona, yo no le abro. ¿Qué crees que hace esa vecina? Ella no se va a ir, todo lo contrario. Va a empezar a golpear más y más y más fuerte cada vez, hasta que te desespere. Y usualmente eso es lo que uno hace cuando tiene ansiedad o ataques de pánico. Busca cerrarle la puerta. No quiero sentir esto. Y entre más cierra la puerta de la ansiedad, entre menos quiere sentir, pues más la va a incrementar. Entonces, si tú estás sufriendo ataques de pánico, vas a hacer lo siguiente a partir de ahora. Llega esa vecina, la vas a mirar, vas a abrir la puerta, le dices, vecina, siga, bienvenida, estás en tu casa. Esta vecina es fastidiosa, pero no es peligrosa, ella no se va a llevar nada. Entonces tú le dices, vecina, quedas en tu casa, lo que tú necesites, está bien. Pero yo en este momento no te puedo atender, estoy muy ocupado. Y entonces tú te vas a hacer lo que estés haciendo. ¿Qué crees que pasa con esa vecina? Efectivamente, se aburre y se va. Y eso es lo que tú tienes que hacer a partir de ahora con los ataques de pánico. Van a llegar esas sensaciones. Cuando lleguen esas sensaciones, tú ya sabes que son inofensivas, que no te pueden hacer daño. ¿Ok? Bienvenidas, aquí están, no pasa nada. No les vas a prestar mayor atención. Y tú vas a seguir haciendo lo que estés haciendo. Te vas a ocupar. Y ahí el ataque de pánico ha perdido toda su intensidad. Vas a sentir ciertas molestias durante algún tiempo. Y así como esas sensaciones vinieron, así como esa vecina llegó, asimismo esa vecina solita se va a ir. Esas sensaciones van a desaparecer de un momento a otro. Ni siquiera te vas a dar cuenta. Bien, llegados a este punto, entonces te puedes estar preguntando, ¿y por qué suceden los ataques de pánico? ¿Por qué se produce? Y la clave tiene que ver con una estructura en el cerebro que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral está justo en la mitad del cerebro, tiene forma de frijol o de almendra. Y la amígdala cerebral tiene una función, y es que es un regulador emocional, es un termostato, es un termómetro emocional. ¿Y qué es lo que regula? La emoción de miedo. Entonces, resulta que esta amígdala, por ciertas situaciones que te voy a explicar en un momento, se puede desajustar. Estoy utilizando términos coloquiales para poder entender qué es lo que sucede. Entonces, esta amígdala se desregula o se desajusta. Te coloco el siguiente ejemplo. Tú tienes un termómetro normal de medir la temperatura corporal. Y ese termómetro que tú tienes está descalibrado. Y tú le mides la temperatura a una persona. Te pregunto, ¿cómo te va a dar ese resultado? Obviamente, va a ser un resultado erróneo. Pues lo mismo sucede con la amígdala. Una vez se desregula, se desajusta, va a dar un resultado erróneo. Significa que frente a un estímulo pequeño, viene una respuesta grande, desproporcionada. Entonces, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, tienen que ver con la amígdala cerebral, con ese desajuste, con esa desregulación. Ahora la pregunta es, ¿y esta amígdala por qué se desajusta? Básicamente, a nivel general, hay dos razones. La primera es un estrés crónico. Y cuando hablamos de estrés crónico, no me refiero a días, ni a semanas, o incluso a meses. Estoy hablando de años. Entonces, vamos a explicar esto con una metáfora. Es la teoría del barril del estrés. Vamos a imaginar que todos tenemos una capacidad interna, un barrilito interno, que es la capacidad de aguantar o tolerar el estrés. Vamos a suponer que este es tu barril de estrés. Resulta que a tus 20 años este barril está lleno hasta aquí. Tal vez a tus 30 años está aquí, pero a tus 40 años puede estar lleno. Una vez se llena ese barril, una vez se rebosa ese barril, entonces es cuando se produce el trastorno de ansiedad. Ese estrés crónico, esa acumulación de estrés durante muchos años, es la primera causa de los trastornos de ansiedad. La segunda causa es un evento traumático.
Cuando la persona experimenta una situación emocionalmente muy fuerte, muy impactante, esto también tiene una afectación en la amígdala cerebral. Pueden ser situaciones como un robo, un atraco, un accidente, o pueden ser situaciones un poco más cotidianas, como por ejemplo una ruptura amorosa o una pérdida económica, o inclusive situaciones aún más comunes. Me acuerdo de una paciente, ella se sentía mal, fue al médico porque se estaba sintiendo mal. El médico le hace los chequeos y le dice que posiblemente es un problema de tensión arterial. Entonces le pide que durante 10 días se tome la atención, que vaya a una droguería, que le tomen la atención durante 10 días y que luego vuelva a la cita médica. Esta paciente, cuando al otro día llega a la droguería a tomarse la tensión arterial, mentalmente se empezó a preguntar, empezó a imaginar cuáles serían las consecuencias si tuviese la tensión alta. En ese momento se desarrolló un ataque de pánico. Entonces, resumiendo, dos situaciones que desregulan la amígdala cerebral. Una, un estrés crónico, y la segunda, un evento traumático o simplemente un evento que tiene un impacto emocional muy fuerte en la vida de la persona. Ahora que ya sabes esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Entender las tres claves. Primero, son sensaciones físicas inofensivas. No te pueden hacer ningún daño. Lo segundo, no centrar tu atención en esas sensaciones. Las vas a sentir, pero no les vas a prestar atención. La tercera clave, ocuparse, continuar con tus actividades. Después de estas tres claves, hay que hacer algo muy importante también. Si la amígdala se desajustó por tensiones, por estrés, necesitamos darle a tu amígdala sensaciones contrarias a la tensión y al estrés. Es decir, sensaciones de calma, de bienestar, de tranquilidad. Eso le tienes que dar a tu cerebro. Por eso, la terapia de relajación ocupa un papel muy importante en la superación de los trastornos de ansiedad. No es lo único, pero sí es un aspecto importante en la superación de estos trastornos. Por lo tanto, a partir de hoy, tú puedes hacer una actividad que te genere sensaciones de bienestar, de relajación, sensaciones de tranquilidad. Puede ser meditación, oración, relajación. Cualquier actividad que a ti te genere sensaciones de tranquilidad, de calma, va a ser positiva. La psicología dice que todos los seres humanos, como mínimo, deberíamos tener 20 minutos al día para hacer una actividad que nos genere sensaciones de bienestar, de tranquilidad y de calma. Yo te pregunto, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo estás dedicando a ti? Saquemos las horas del sueño. Muchas veces ni dormimos bien. Saquemos las horas o los momentos en que tú te arreglas, te duchas, etc. Y saquemos los momentos en los cuales estás comiendo. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo te estás dedicando a ti al día? Puede ser que ni siquiera un minuto. ¿Entiendes ahora por qué estás estresado? ¿O por qué sufres de ansiedad o de ataques de pánico? Entonces es importante, como mínimo, sacar 20 minutos al día para hacer una actividad que genere sensaciones de bienestar, de calma y de tranquilidad. Como último, voy a darte unos pequeños tips que te van a ayudar en el momento en el que tú experimentas un ataque de pánico. Estos tips no son la solución real, pero sí te van a ayudar en ese momento a eliminar un ataque de pánico. El primer tip, el más conocido, es el de la bolsa de papel. Es muy frecuente que las personas que sufren ataques de pánico experimenten la sensación de que se van a ahogar, de que no pueden respirar. Entonces, se puede colocar una bolsa de papel en la boca y se va a empezar a respirar dentro de ella, lentamente, inspirando y expirando lentamente. Lo que va a hacer esto es que reequilibra los niveles de oxígeno
y dióxido de carbono en la sangre. Ese es el primer tip. El segundo es morder una manzana fría o sumergir la cabeza en agua. Esto produce un efecto reflejo, porque le dice a tu cerebro que tiene que ralentizar el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Entonces el ataque de pánico empieza a disminuir. El último tip es el siguiente. Cuando notes que tu ritmo cardíaco está acelerado, vas a sostener la respiración hasta que sientas una sacudida en el corazón. Yo sé que esto puede darte miedo, sin embargo, no es peligroso. Lo que sucede es que se reajusta el ritmo cardíaco. Muy bien, espero que esta información que has recibido sea de utilidad para ti y te ayude a superar los ataques de pánico. Si este video te gustó, dale like, comparte para que le lleguen a otras personas. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.